El cerebro sinestésico es como la frontera de un país que cruza mucha gente. David Eagleman. Diversidad es sinónimo de salud y de supervivencia. Mientras seamos capaces de comunicarnos, todas las maneras de ver el mundo caben y enriquecen una sociedad. Eduardo Punset y el neurocientífico David Eagleman abordarán hoy una forma especial de contemplar la realidad, la de los sinestésicos, cuyos sentidos se entrelazan debido a un desarrollo cerebral distinto. El mundo es como es porque nosotros lo percibimos así. La realidad existe porque la nombramos, la miramos y la categorizamos, la clasificamos. Tratamos de encerrarla en una jaula de palabras. Le ponemos etiquetas, le asignamos un nombre, un adjetivo, un adverbio. Hemos inventado términos para describirlo todo, que funcionan como señales de tráfico. Nos dan información para manejarnos en sociedad. Sin ellas, estamos perdidos. Y sin embargo, esas señales que tanto nos ayudan a entendernos son incapaces de recoger toda la riqueza de nuestras percepciones. Infinito. La lengua limita nuestros sentidos, simplifica nuestras experiencias y se convierte en una especie de convención. El entorno condiciona el lenguaje y el lenguaje condiciona el entorno. Y es que la percepción no es tan solo un mecanismo del cerebro, no funciona como una cámara de fotos que toma imágenes de todo cuanto nos rodea, porque si fuera así, necesitaríamos otro sistema cerebral que diera sentido a esas imágenes. Aprendemos a percibir con la experiencia. Pues imagínense por un momento que cuando escucho música yo viera colores, o imagínense que sintiera formas, triángulos, cuadrados, cuando estoy saboreando una pera o una manzana. O imagínense, por el contrario, que siento un sabor determinado cuando me hablan, cuando oigo palabras. Bueno, si yo fuera así, no cabría ninguna duda de que soy sinestésico. Es decir, que pertenezco al 1%, nada menos que el 1% de la población es sinestésica. Ahora pensamos que quizás cuando éramos niños todos éramos en cierto modo sinestésicos y que después lo olvidamos y nos convertimos cada uno de nosotros en esa especie de hemisferio aislado de los demás. Quizás sea cierto, y quizá también es posible que todos nosotros, incluso como adultos, tengamos estas conexiones entre los sentidos, pero solo algunos de nosotros somos conscientes de ello. De modo que, por ejemplo, cuando oímos una expresión como una corbata chillona o un comentario ácido, todos entendemos lo que significa porque, en cierto modo, todos tenemos esas conexiones cerebrales. Por lo tanto, sabemos de qué se trata, de qué se está hablando. Exactamente. Otro ejemplo. Tomemos el teclado de un piano. Toco la nota más alta y pregunto, ¿es brillante o mate? La mayoría de la gente dirá que es brillante. Y si toco la nota más baja y les pregunto, ¿es grande o pequeña? La mayoría contestará que es grande. Así que incluso las notas musicales pueden tener brillos y tamaños. Casi todo el mundo está de acuerdo, lo cual supone que estas conexiones ya existen, pero solo unos pocos son conscientes de ello. En uno de tus libros hay una metáfora preciosa. Creo que hablas de las montañas rocosas y explicas cómo una montaña puede aislarte del tiempo, de otro sitio, el cual a su vez está aislado por otra montaña, de modo que todo el mundo tiene una sensación diferente, de que vive en un mundo diferente. ¿Sería esto un mundo de sinestésicos o se trata de algo distinto? Bueno, en un cerebro normal, los sentidos se archivan por separado. Aquí en la visión, en distintos aspectos de la visión, todo se almacena por separado. En un cerebro sinestésico tenemos conversaciones cruzadas, áreas del cerebro que hablan unas con otras mucho más que de costumbre.
De modo que es como la frontera de un país que cruza mucha gente. Así es el cerebro sinestésico. Una vez conocemos la sinestesia desde el punto de vista científico, llegas a la conclusión de que la realidad es mucho más subjetiva de lo que habíamos imaginado, ¿no? Es cierto. La realidad es una construcción del cerebro. Allí en el 6 se refugian todos los turbios. Pintan sus sombras de color pastel los más vagos. Y de fosforescentes, aquellos estridentes saltimbanquis pasados de moda. Bueno, mi primera experiencia que recuerdo que algo no funcionaba mal fue cuando en clase de lengua, literatura, la profesora nos sacó unas cuantas compañeras a la pizarra que leyéramos un texto, un párrafo, y cada una teníamos que decir lo que habíamos comprendido. Y cuando me tocó a mí, pues yo le dije, no he comprendido nada. Y la profesora me dijo, vuélvelo a leer despacio. Yo sí, no tenía problemas de lectura, pero sí de comprensión. Y entonces pues lo volví a leer y dije, no, doña Sofía no comprendió nada. Y me dijo, pues di lo primero que se te ocurra. Y yo le dije, pues azul, rojo, amarillo, blanco, verde, gris. Y todos los niños, todos mis compañeros empezaron a reírse. Entonces yo ahí dije, algo funciona mal. Pero no pensé que fuese el problema de todos, sino que pensé que mi percepción, como que yo iba por debajo de ellos. Ellos directamente al leer las palabras llegaban a la gramática, a la comprensión, y yo me había quedado estancada en el color. Y pasaron muchos años hasta que yo pude conseguir descifrar el significado de las palabras. Aún en día todavía me cuesta un poco cada vez que leo un libro, el empezar. Me tengo que abstraer de esos colores hasta conseguir saber el significado de las palabras. Confundía a veces los números, decía en voz alta, pues suma el rojo con el blanco. Y alguien pues se quedaba, ¿qué? Y yo decía, no, perdón, el 5 con el 0 o el 7, ¿no? Y recuerdo que esos conceptos que para mí son correspondientes, pues los confundía así de una manera natural. Hace 4 años, de casualidad, cuando una amiga, María Jesús, estaba yo estudiando en Granada, en la Facultad de Bellas Artes, y una amiga que estudiaba psicología experimental llegó a mi casa así y dijo, oye, ¿conocéis algún sinestésico? Porque la facultad necesita hacer un experimento y estamos buscando a personas. Y yo dije, sinestésico, no sé, ¿qué son esas personas? ¿Qué les pasa? Y me dijo, pues nada, simplemente son personas que los números los ven de colores, los días de la semana, los sonidos, algunos tienen el tacto, el gusto, algunos de los 5 sentidos. Y yo me quedé un poco sorprendida, digo, pero eso es normal, ¿no? Eso nos pasa a todos. Y mi amiga dijo, no, Pepa, no, a todos no. Yo cómo sé cómo percibe otra persona, cómo sé lo que siente cuando ves a otra persona. Es que no te lo paras a pensar, crees que todo el mundo percibimos igual. Ya una vez que te dicen, que no, entonces sí, te lo replanteas todo desde que naces, dices, y por eso hacía aquello, y por eso hacía lo otro. Yo lo veo, es como si fuese, como si tuviese un ojo aquí atrás, y aquí una pantalla, ¿no?, de proyección. Entonces, más o menos a la altura de esta, de aquí, como si fuese un tercer ojo, yo lo veo aquí. Tú me estás hablando y tus palabras están aquí, en colores. No es un color que yo sé que no está, aquí no hay nada, es el aire, pero sin embargo lo veo. Es una percepción como cuando, por ejemplo, miras al sol unos segundos y cierras los ojos. ¿No ves esa forma así? Pues así es como lo veo, más o menos. Cada palabra de tu voz tiene un color. Es como también, como si fuese una película en versión original y estuviese subtitulada, pues las palabras como aparecen debajo y desaparecen cuando empieza el sonido, algo así es. Pinté un cuadro blanco, era la despedida a mi hermana, ¿no? Antes de irme de Polonia, utilizo el 0, el blanco, y la despedida, que es blanca, el sentimiento de nostalgia, que es blanco. Entonces hay una serie de adjetivos, de palabras que coinciden con ese sentimiento, entonces pues me favorecen a la hora de expresar ese sentimiento, estos números, estas palabras. Lo que nos enseña la sinestesia es que tu forma de ver la realidad y mi forma de verla pueden ser muy distintas. Los filósofos han hablado de ello durante mucho tiempo. ¿Veo el color rojo como lo ves tú? Y la respuesta es... ¿Lo veo de verdad? Bueno, la respuesta es...
puede ser mucho peor que esto. Podría ser que lo que tú llamas visión y lo que yo llamo visión sea totalmente distinto. No se trata tanto de que los colores sean